Mi nombre es Jack Mercer. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que estaría enseñando a jóvenes vampiros, hombres lobo y otras criaturas en la escuela primaria, me habría reído en la cara de esa persona. O quizás incluso la hubiera agredido, dependiendo de cuántas bebidas hubiera consumido. Pero aquí estoy. No soy un profesor común, mis alumnos tienen un sentido del olfato agudo para el miedo, algunos exhalan fuego, y un chico transformó su escritorio en un monstruo árbol el semestre pasado. Su nombre es Vex, y, por ahora, parece tranquilo. ¿Cómo llegué a esta situación? Bueno, la historia es larga. Resumiendo, estaba sin dinero, desesperado y, aparentemente, no muy inteligente. Acababa de dejar un trabajo horrible, mi alquiler estaba atrasado por tercera vez consecutiva, y casi estaba a punto de vender mi moto solo para pagar las cuentas. Fue entonces que vi el anuncio: se necesita sustituto, paciencia. Incluye subsidio de riesgo. Pensé que era una broma o un reclutamiento para alguna organización militar secreta. El anuncio tenía hasta una fuente estilizada, de esas que evocan novelas de fantasía. Pero había un número de teléfono, así que pensé, ¿por qué no? Mis opciones eran limitadas. En la entrevista, llegué con mi mejor, y único, traje, que tenía una mancha de mostaza que parecía tener vida propia. Practiqué mi sonrisa de soy una persona totalmente normal en el espejo retrovisor y me dirigí al lugar. Y déjame decirte, no era una escuela común. Era un castillo. Imagina cómo sería el hogar de Drácula. Gárgolas de piedra estaban empoleiradas en las paredes, observándome con expresiones que parecían evaluar mis decisiones de vida. Casi me rendí allí mismo, pero estaba sin opciones. Entonces subí los escalones y golpeé las enormes puertas dobles. El sonido resonó como si hubiera invocado a un demonio, y, pensándolo bien, no estaba tan lejos de la verdad. Las puertas se abrieron con un chirrido, y juro que vi sombras moviéndose donde no deberían, o tal vez deberían. El interior era cavernoso, con madera oscura, alfombras rojas y velas titilantes. El aire estaba denso, como si escondiera secretos que no quería que descubriera. Antes de que pudiera pensar en rendirme, apareció una figura. Era alto, al menos 1,98 metros, y tenía una postura tan erguida que parecía equilibrar una pila de libros en la cabeza. Sus ojos eran marrón oscuro, y su piel era tan pálida que parecía casi etérea. Y los dientes, eran lo suficientemente afilados como para destacarse incluso sin una sonrisa. Llegaste en el momento justo, dijo. ¿Y tú eres alto?, respondí. Para mi sorpresa, sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era el tipo de sonrisa que decía, sé algo que tú no sabes, y no te va a gustar. Bienvenido al Instituto Nixade, dijo. Los alumnos están ansiosos por conocerte. La mayoría de las personas normales habría salido corriendo en ese momento. Pero tiempos desesperados exigen decisiones desesperadas, y mi cuenta bancaria no me estaba ofreciendo exactamente consejos. En lugar de huir, me quedé parado, con mi cerebro negándose a procesar la situación. Mi nombre es Mortimer, continuó, acercándose a mí. Y debo decir, tienes ojos hermosos. Wow. Dicen que los ojos son la ventana del alma, dijo Mortimer. Tus ojos, dime, eres imprudente. ¿Es cierto, no? Sin comentarios, respondí. Mortimer sonrió aún más, una sonrisa demasiado amplia, y comenzó a reír. Y eres honesto. Por eso me gustas. Ah, sí, hay bondad en esos ojos. A los niños les encantarás. Y así conseguí el trabajo. Mis hermosos ojos marrones, imagino. No firmé contrato, no negocié salario, honestamente, creo que borré parte de la conversación. En un momento, estaba en ese lugar aterrador, y en el siguiente, estaba en un aula, sosteniendo una pila de planes de clase titulada Introducción a las técnicas de supervivencia para principiantes. El aula tenía un cierto carácter. Las paredes estaban cubiertas por estanterías de libros que parecían casi desmoronarse bajo el peso de tomos antiguos, con lomos agrietados y descoloridos, algunos con títulos que hacían que mi piel se erizara solo de mirar. ¿Cómo negociar con sombras? 101 maleficios para hechiceros intermedios y mi favorito, entonces, ¿invocaste accidentalmente a un demonio? Una guía para principiantes. ¿El aire tenía un leve olor a tiza y sangre? Hojeé los planes de clase en mis manos. La caligrafía era irregular, como si alguien la hubiera escrito mientras huía para salvar su vida. Había diagramas de trampas, algunas parecían medievales,
consejos de supervivencia para escapar de paisajes conscientes, sea lo que sea que eso significara, y una nota garabateada: no dejes que coman los cerebros de nuevo. ¿Cerebros? ¿De nuevo? ¿Qué tipo de escuela era esta? Antes de que pudiera pensar más sobre eso, Mortimer reapareció en la puerta, su larga sombra extendiéndose por el aula como si tuviera vida propia. Síganme, dijo. Es hora de conocer a sus compañeros. Con reticencia, lo seguí, sosteniendo los planes de clase. Los pasillos serpenteaban como si hubieran sido diseñados por alguien que nunca había oído hablar de líneas rectas. Las puertas aparecían donde no deberían, las escaleras subían en espiral a ningún lugar. Una vez, juré haber visto una ventana que daba a un vacío infinito lleno de estrellas titilantes, y luego parpadeó, revelando que no era una ventana. Comencé a preguntarme si estaba soñando. Finalmente, paramos frente a una puerta que parecía común, una simple puerta de madera con un picaporte de bronce envejecido, pero cuando Mortimer la abrió, deseé no haberlo hecho. Lo primero que me golpeó fue el olor, formaldehído mezclado con algo dulce como fruta podrida. Lo segundo fueron los frascos. Cientos de frascos adornaban todas las superficies disponibles de la sala. Variaban desde pequeños frascos del tamaño de mi pulgar hasta enormes recipientes de vidrio, lo suficientemente grandes como para contener una sandía entera. Dentro de cada uno, flotaban globos oculares. Algunos parecían humanos, pero había otros que definitivamente no lo eran: ojos reptilianos con pupilas en hendidura, orbes brillantes que parecían seguir cada uno de mis movimientos, e incluso un frasco que contenía lo que parecía ser un conglomerado de 8 ojos de una araña gigante. «Ah», dijo Mortimer alegremente. «Iris ha llegado». Al principio, no logré ver a Iris en medio de aquel desorden, pero luego emergió de detrás de una estantería llena de frascos con etiquetas como espécimen número 47, variante ciclópeica y propiedad de Iris, no tocar. Ella parecía hermosa e inteligente, pero completamente insana. Su cabello estaba recogido en una trenza tan apretada que parecía dolorosa. Usaba gafas gruesas y una bata demasiado grande, con las mangas arremangadas, revelando dedos manchados de tinta. Alrededor del cuello colgaba una lupa sujeta a una cadena, y sus zapatos chirriaban al acercarse. Había algo en la forma en que se movía, parecía deslizarse más que caminar, y sus ojos tenían una agudeza que parecían atravesarme. No dijo hola, solo caminó hacia mí, los labios contraídos levemente. Intenté retroceder, pero mi talón golpeó el borde de la mesa detrás de mí. Iris se detuvo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para sentir el leve olor químico de formaldehído en su abrigo. Su mano se alzó de repente y tocó mi rostro levemente. Sus dedos estaban fríos. Parpadeé, paralizado, más por confusión que por miedo. Ella inclinó levemente la cabeza, observándome como si fuera un espécimen en uno de los frascos, y luego dijo, de forma tranquila y con una extraña certeza: «Quiero tus ojos». Están en mi cara». «Por ahora», respondió ella sin dudar. Entonces, de repente, dio un paso atrás, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia otra puerta al fondo de la sala. «Es solo Iris», dijo Mortimer. «Te acostumbrarás». De alguna manera, dudaba de eso. Mortimer hizo un gesto para que lo siguiera, su largo abrigo ondeando detrás de él mientras se movía hacia la puerta por la que Iris había desaparecido. Miré los frascos alineados en las estanterías, todos llenos de un líquido turbio y cosas que probablemente no deberían estar ahí. Un frasco grande cerca de la ventana llamó mi atención, una mano pálida y arrugada, suspendida en medio del líquido, como si estuviera intentando agarrar algo fuera de mi alcance. Definitivamente no iba a acostumbrarme a eso. Mortimer llamó por encima del hombro, ya en la mitad de la puerta. Corrí tras él. La puerta daba a un pasillo estrecho, mal iluminado por antorchas titilantes. El papel tapiz se estaba despegando en largas tiras, revelando manchas de yeso agrietado debajo. Mortimer se detuvo frente a otra pesada puerta de madera y me lanzó una sonrisa que más parecía una advertencia de que estaba a punto de hacer algo terrible que cualquier cosa reconfortante. La abrió sin llamar. El aula del otro lado era, bueno, aula era un poco exagerado. El lugar parecía más el resultado de una sesión espírita tumultuosa. Los escritorios estaban dispuestos de forma desordenada, algunos sin patas y apoyados en pilas de libros antiguos que probablemente habían sido sacados directamente de las estanterías abarrotadas que flanqueaban uno de los lados del aula. Las velas ardían débilmente en globos cerosos a lo largo de cada repisa de la ventana, proyectando sombras extrañas sobre la pizarra agrietada.
Y al frente del aula estaba Fred. Un gemido. Si es que se puede llamar de pie. Estaba medio inclinado hacia adelante en un ángulo anormal, los hombros torcidos como si hubiera olvidado cómo cargar su propio peso. Sus ropas se deshacían en tiras deshilachadas, un viejo saco sobre una camisa que tal vez había sido blanca hace 50 años, pero ahora parecía haber sido sumergida en barro. Su cabeza se contrajo cuando entramos, un chasquido nauseabundo resonando en el aire mientras se giraba demasiado rápido, el cuello doblado de una manera que no parecía natural. No dijo nada. Fred no parecía el tipo de persona que podía decir algo. En su lugar, tomó un trozo de tiza de la bandeja debajo de la pizarra y comenzó a garabatear lentamente, llenando cada centímetro disponible con lo que solo podría describirse como un completo absurdo. Secuencias de letras que no formaban palabras, símbolos que podrían pertenecer a algún idioma que nadie más hablaba, o quizás solo formas que Fred pensara que eran bonitas. Un golpe particularmente agresivo hizo que la mitad de la tiza volara en mi dirección, golpeando mi zapato antes de rodar bajo uno de los escritorios. Logré decir, retrocediendo instintivamente. Fred se congeló en medio del garabato. Su mano flotaba a pocos centímetros de la pizarra, una mano que ahora era casi toda de hueso. Se volvió nuevamente, más lentamente esta vez, y juro que sentí un nudo en el estómago cuando sus ojos lechosos se posaron en mí. No estaban exactamente sin vida, había algo girando allí, bien dentro, donde la luz no debería alcanzar. Y entonces brillaron. Literalmente. Los ojos de Fred brillaron levemente azules por un instante antes de que soltara la tiza por completo y comenzara a arrastrarse hacia mí con los brazos extendidos. «¡Ah, maldición!», murmuré, retrocediendo hasta chocar con Mortimer. Él estaba casualmente apoyado en uno de los escritorios, observando a Fred acercarse como si fuera solo otro día común. Inclinó la cabeza en mi dirección sin apartar la vista de Fred. «Este es Fred», dijo, sin rodeos. «Él está muerto». «No me digas». Fred gimió y continuó acercándose. Mortimer se enderezó y se encogió de hombros levemente. «Debemos ir». Antes de que pudiera responder o gritar, los dedos huesudos de Fred se curvaron en garras mientras daba un paso más hacia adelante. Mortimer me agarró del brazo y me tiró hacia atrás con una fuerza sorprendente, arrastrándome hacia la puerta. «Sí, Fred es un poco necesitado», murmuró. «Te acostumbrarás». «¿O no?». No esperó mi respuesta, guiándome hacia fuera del aula y hacia otro pasillo mal iluminado. Los pasillos allí parecían extenderse y torcerse eternamente, un laberinto sin fin. Tropecé al lado de Mortimer, aún intentando procesar lo que acababa de suceder. Mi cabeza daba vueltas, pero a Mortimer no pareció importarle. Se movía rápidamente, las botas raspando contra el suelo de piedra desgastado, mientras me conducía por aquel lugar extraño y extenso. «Está bien», dijo finalmente, deteniéndose tan abruptamente que casi chocó con su espalda. Se giró y me lanzó una sonrisa torcida que no era totalmente tranquilizadora. «Hora de conocer a otro de tus profesores». Parpadeé hacia él. «¿Otro? ¿Esto se va a convertir en un desfile de criaturas de pesadilla?». Mortimer se rió. «No. Bueno, tal vez». Levantó una ceja y apuntó hacia el pasillo en dirección a una pesada puerta de madera que parecía haber visto días mejores. Estaba cubierta de marcas profundas de garras, surcos reales que hacían que la madera se astillara en patrones irregulares, y había extrañas huellas fangosas saliendo de abajo. «Cierto», comencé titubeando, mirando cautelosamente la puerta. «¿Qué exactamente hay detrás de la puerta número 2?» Como si en respuesta, la puerta se abrió sola con un chirrido siniestro, revelando una figura de pie justo allí dentro. A primera vista, pensé que era algún tipo de animal salvaje, una criatura enorme, parecida a un lobo, ligeramente encorvada, como si hubiera acabado de apretujarse en ese espacio demasiado pequeño. Su pelaje era espeso y oscuro, casi negro, excepto por tenues rayas plateadas que reflejaban la luz cuando se movía. Luego, giró la cabeza en nuestra dirección, y me di cuenta de que no era solo un lobo. Su rostro era una mezcla de humano y animal, con ojos amarillos penetrantes que brillaban débilmente en la penumbra. Su boca se curvó en una sonrisa que podría ser amistosa, si ignorabas las filas de dientes afilados, y levantó una pata enorme en saludo. «Hola», dijo alegremente, con una voz cálida y sorprendentemente normal, a pesar de su apariencia. «Debe ser el novato». Me quedé sin palabras. Mortimer me dio otro golpecito en el hombro, con más fuerza esta vez,
y gesticuló hacia el hombre lobo como si toda esa situación fuera la cosa más normal del mundo. Este es el señor Lyle, dijo casualmente. Él enseña, bueno, lo descubrirás. El señor Lyle dio un paso hacia adelante en el pasillo, elevándose sobre nosotros dos, pero irradiando una extraña sensación de calma y simpatía, a pesar de su tamaño intimidante. De cerca, noté que su pelaje estaba impecablemente recortado, no exactamente con calidad de salón, pero definitivamente más limpio de lo que esperaba, y había algo casi cautivador en la forma en que sus orejas se contraían levemente cuando hablaba. Un placer conocerte, dijo. Almorzaremos más tarde en el comedor. Por mi cuenta. Antes de que pudiera responder, el suelo bajo nosotros tembló, como si el edificio entero hubiera despertado de mal humor. Las luces fluorescentes sobre nuestras cabezas parpadearon una, dos veces, y luego se estabilizaron. Un estruendo bajo reverberó por el pasillo, sacudiendo las vitrinas de trofeos y haciendo que los armarios temblaran contra las bisagras. No fue lo suficientemente violento como para hacernos tropezar, pero fue aterrador. La expresión alegre de Mortimer desapareció instantáneamente. Sus ojos se oscurecieron, y su rostro se volvió indescifrable mientras inclinaba la cabeza ligeramente, como si estuviera intentando escuchar algo más allá de nuestro entendimiento. Está intentando salir, dijo. Con permiso. Tengo asuntos que atender. Con eso, giró sobre sus talones y salió por el pasillo sin decir nada más, el largo abrigo ondeando detrás de él como un héroe de acción dramático de una película. Sus botas pesadas resonaban en el suelo mientras el estruendo comenzaba a disminuir. Comencé a decir cualquier cosa, pero el señor Lyle me interrumpió con un gesto perezoso. No te preocupes por él, dijo, como si no acabáramos de vivir lo que parecía un mini terremoto. Ese tipo siempre tiene algún asunto. Vamos, chico. Vamos a situarte. Antes de que pudiera objetar, o hacer cualquiera de las centenas de preguntas que se agolpaban en mi mente, el señor Lyle apuntó con el pulgar hacia una escalera cercana y comenzó a caminar con pasos largos que casi parecían más animales que humanos. Dudé por un instante antes de seguirlo, sinceramente, no sabía más qué hacer. La escalera olía a polvo y desinfectante mientras bajábamos a lo que parecía ser las entrañas de la escuela. A cada escalón, parecía menos una escuela común y más, bueno, algo completamente diferente. Las paredes comenzaron a volverse más ásperas, no exactamente de piedra, pero definitivamente no de yeso, y había un leve zumbido en el aire que me hacía doler los dientes y pensaba demasiado en ello. Finalmente, el señor Lyle abrió camino por una pesada puerta de madera al final de un pasillo mal iluminado, marcada con un gran 6 rojo. Las bisagras antiguas chirriaron en voz alta cuando él hizo un gesto para que entrara. El aula tenía filas de escritorios, todos alineados y organizados. Al frente, la mesa del profesor ocupaba el centro del escenario, brillando bajo una luz dorada suave. Aquí estamos, dijo el señor Lyle casualmente, apoyado en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si todo eso fuera perfectamente normal. Me quedé allí, incómodo, en medio del aula. Él sonrió, un destello de dientes afilados que debería ser aterrador, pero por alguna razón no lo era, y golpeó levemente con una garra en la sien. Tu escritorio te espera, dijo. Ah, y, por cierto, regla número 1, siempre protege a los niños, dijo, esta vez extremadamente serio. Entonces sonrió como antes, dijo buena suerte, y salió por el pasillo, cerrando la puerta detrás de él. El clic de la puerta cerrándose resonó más alto de lo que debería en esa habitación silenciosa. Me quedé allí por un segundo, solo yo y las filas de escritorios inmaculados, sintiéndome como si hubiera sido lanzado a uno de esos sueños extraños en los que nada tiene sentido, pero todo parece demasiado real. Respiré hondo, después de todo, ¿qué más se hace? Y comencé a caminar hacia el frente del aula. Mis zapatillas chirriaban en el suelo de madera. El brillo dorado de la mesa del profesor parecía más suave de cerca, no exactamente cálido, pero medio hipnotizante de una manera siniestra. Cuando llegué a la mesa, la mía, aparentemente, dejé caer mi mochila del hombro. Cayó al suelo con un golpe sonoro, como cerrar una puerta sin saber si podrás abrirla de nuevo. Miré la mesa por un segundo más de lo necesario, esperando ver mi nombre grabado o algo así. Pero no. Solo madera lisa y ese leve olor a limón y pulimento impregnado en ella. Miré alrededor una vez más para confirmar que todavía estaba solo, entonces dejé que mis ojos vagaran hacia la pizarra detrás de la mesa del profesor. Y fue ahí cuando las cosas se volvieron aún más extrañas.
La pizarra no estaba en blanco como imaginaba, había símbolos dibujados por todas partes con trazos de tiza blanca. No eran números, letras o cualquier cosa cercana a lo normal, eran formas retorcidas que casi parecían vivir si las mirabas por mucho tiempo. Algunas se espiralaban hacia adentro como agujeros negros intentando absorberte, mientras que otras extendían miembros finos como arañas congeladas en medio del camino. Una de ellas parecía un ojo, solo un ojo enorme y fijo, y juro que parpadeó hacia mí antes de quedar inmóvil nuevamente. Los símbolos jugueteaban con algo profundo en mi mente, como si intentaran desbloquear recuerdos que ni siquiera sabía que tenía, o tal vez no quería tener. Y fue entonces que me di cuenta. Todos los escritorios estaban ocupados. Niños sentados rígidos como maniquíes en filas perfectas, los rostros pálidos y lisos como muñecas de porcelana bajo luces que definitivamente no estaban encendidas antes. No se movían, ni respiraban, por lo que percibí, solo sentados, con los ojos vacíos fijos en mí, como si me estuvieran esperando todo el tiempo. Nadie dijo una palabra. Ni una tos, ni un arrastrar de pies, ni ese zumbido extraño de aula, de susurros o sillas moviéndose. Solo silencio. ¿De dónde diablos vinieron?, pregunté. La mano de un niño pequeño se levantó de inmediato. Sí, adelante, chico fantasma, dije. Fred dice que los insultos son cosa del diablo, dijo. ¿Cómo?, respondí, aún intentando entender de dónde diablos habían venido esos chicos. Miré los rostros de todos ellos y todas las manos se levantaron al unísono. Señalé a la niñita más cercana. No seas tonto, señor Mercer. Nunca hemos salido de aquí. Estábamos esperando por ti. Mi estómago dio un vuelco. ¿Esperando por mí? ¿Qué quería decir eso? Miré alrededor del aula nuevamente, tratando de entender todo. Los niños, o lo que fueran, aún no habían salido de sus posturas perfectas. Una brisa inexplicable sopló por la habitación, tirando de mis mangas, aunque las ventanas estaban bien cerradas. Era inquietante, claro, pero había algo más, algo curioso en ellos. Está bien, dije, tosiendo y forzando un tono de voz casual, como si no estuviera a punto de salir corriendo por la puerta. Bien, ya que han esperado con tanta paciencia, ¿por qué no nos conocemos, eh? ¿Por qué no damos una vuelta y nos presentamos? La niñita que habló primero levantó la mano nuevamente sin dudar. Sus ojos brillaban de una manera extraña bajo la luz fluorescente. Soy Clara, dijo con una sonrisa que parecía tener algunos dientes de más. Estoy ansiosa por consumir tú. Hizo una pausa, como si se estuviera recuperando. Tu currículo. Cierto, murmuré, resistiendo la necesidad de temblar. Clara podría parecer humana a primera vista, mejillas pecosas, trenzas bien hechas, pero su piel tenía un brillo extraño, casi como piedra pulida. Y sus manos, perfectamente inmóviles sobre la mesa, parecían largas de más, con dedos finos que se flexionaban levemente cuando se daba cuenta de que la estaba observando. Y luego estaba Nova, o al menos ese fue el nombre que me dijo después de quitar lentamente la capucha, revelando lo que solo podría describirse como una nube de tormenta consciente donde debería estar su cabeza. En lugar de rasgos, había relámpagos iluminando la niebla oscura y giratoria cada vez que hablaba, en un susurro suave y crepitante que resonaba por la sala. Esos dos eran solo la punta del iceberg, el resto de la clase era igualmente extraño, de maneras que desafiaban la lógica. Un niño parecía estar hecho enteramente de vidrio, delicado y translúcido, con un líquido girando dentro de él. Otro tenía plumas brotando en los brazos y piernas, que aleteaba irritantemente cada vez que alguien se acercaba demasiado. Había una niña que parecía normal a primera vista, excepto por el hecho de que su sombra se movía independientemente de su cuerpo, golpeando el pie cuando se aburría o girando la cabeza dramáticamente cuando comenzaba a hablar. Y no olvidemos al chico que parecía estar permanentemente empapado, con charcos formándose bajo la silla. Esa clase parecía menos un grupo de alumnos y más el resultado de un experimento científico que salió terriblemente mal, o tal vez terriblemente bien, dependiendo de la definición de éxito. Todas las miradas, o lo que fuera que tuvieran como mirada, estaban fijas en mí. Revolví mis papeles nerviosamente. ¿Cómo exactamente se enseña algo remotamente útil a una sala llena de imposibilidades andantes? Está bien, dije, aplaudiendo de una manera que esperaba transmitir confianza, pero probablemente solo me hizo parecer desesperado. Vamos a hablar de algo práctico hoy. Algo que todos ustedes van a necesitar saber allá afuera. La niña de las sombras bostezó,
su sombra me hizo una señal de no gustar. Seguí adelante de todos modos, porque ¿qué otra elección tenía? Vamos a hablar sobre apuestas. Eso captó su atención, o al menos detuvo al chico de vidrio de girar su líquido interno como una lámpara de lava nerviosa. Entonces, apuestas, comencé, caminando de un lado a otro frente a los escritorios como una especie de aspirante a profesor. Es toda diversión hasta que deja de serlo. Créeme, tuve un amigo una vez, Hacks. Un tipo muy inteligente. Un genio. Contaba cartas más rápido que cualquiera que conociera. Era un verdadero prodigio. Nova estalló suavemente, en lo que podría ser una risa o interferencia estática, mientras continuaba. ¿Ahora, Hacks? Pensaba que lo tenía todo planeado, dije, apoyándome casualmente en un escritorio que crujía bajo mi peso antes de enderezarme rápidamente. Entraba en un casino decadente con esa sonrisa confiada, sabes el tipo, y comenzaba a ganar dinero en la mesa de blackjack. ¿En las primeras horas? ¡Boom! Ganando sin parar. El chico emplumado se inclinó un poco hacia adelante, tal vez estaban comenzando a interesarse. Pero entonces, continué, dejando que la tensión aumentara por un instante, porque, hey, contar historias es una forma de arte, se vuelve codicioso. Empieza a pensar que la suerte le debe algo solo porque le guiñó el ojo antes. ¿Sabes de lo que hablo, chico emplumado? ¿Y la próxima cosa que percibes? Está apostando todo como si pensara que era el máximo. Oí un suspiro audible de los alumnos. Ah, sí, perdón, olvidé, sin insultos, es del diablo. ¿Entonces qué pasó? Preguntó el chico de vidrio. ¿Qué pasó? Repetí con falsa seriedad, gesticulando descontroladamente. ¿Qué siempre pasa? La casa lo limpia más rápido de lo que puedes decir, malas decisiones de vida. El tipo salió de allí con nada más que las migajas en los bolsillos y un stock de arrepentimientos para toda la vida. El chico de la poza se movió en su asiento, inclinándose hacia adelante como si apenas pudiera esperar el próximo giro de la historia. Mientras tanto, el chico emplumado arqueaba la ceja escépticamente, como si estuviera intentando decidir si estaba hablando en serio o simplemente divirtiéndome. Ahora, continué, dejando que la tensión aumentara de nuevo, tú pensarías que eso bastaría para que nuestro amigo despertara y sintiera el olor a tostadas quemadas que eran sus decisiones. Pero no. Verás, ese genio decidió que iba a ganar todo de vuelta. ¿Cómo? Preguntó el chico de la poza, con una voz burbujeante de curiosidad genuina. Dios lo bendiga. ¿Cómo dices? Pidiendo prestado a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para darme, dije, sacudiendo la cabeza como si todavía no pudiera creer. Amigos, extraños, el primo que cree que las lecturas de tarot son un plan de jubilación legítimo, todo lo que puedas imaginar. Y sabes lo que pasa cuando pides dinero prestado en un casino, ¿verdad? El chico emplumado se animó. ¿La casa rompe piernas? ¿Qué? No. ¿En qué tipo de casino andas encontrándote? No, nada de romper piernas, solo la buena y vieja humillación. Nuestro amigo fue expulsado antes de que pudiera jugar otra mano porque la seguridad descubrió su pequeña operación de préstamos. El chico de vidrio inclinó la cabeza. Así que, ¿perdió todo y fue prohibido? Exactamente, dije, chasqueando los dedos dramáticamente. Y luego tuvo que hacer la larga caminata de la vergüenza por el estacionamiento, con nada más que el ego abatido y una cartera vacía sonando dentro de su saco. El chico de la poza hizo un ruido de silencio comprensivo, quizás aplausos, difícil de decir, y el chico emplumado se reclinó como si ya hubiera escuchado suficiente para hacer un juicio. Entonces, ¿qué pasó con él después de eso? Ah, ya sabes. Me encogí de hombros casualmente, como si eso no fuera la gran broma que había estado preparando durante 5 minutos. Finalmente se recompuso. Consiguió un trabajo manejando un camión de hot dogs, un camión de tacos, manejaba muchos camiones. Pero cada vez que oye el tintinear de las fichas de póker, se queda con una expresión embrujada y comienza a murmurar cosas sobre probabilidades. Cosas realmente trágicas. El aula quedó en silencio durante medio segundo mientras todos procesaban la historia. Bueno, añadí después de un instante, aplaudiendo sobre mis rodillas y levantándome como si la hora de la historia hubiera terminado oficialmente. Si hay algo que ustedes, niños, deben aprender de esto, es nunca mezclar vodka con tristeza. La sala entera me miró, confundida. Y eso es todo por hoy, niños, tengan una buena noche, voy a casa y nunca más volveré.
Pero, señor Mercer, es solo hora del almuerzo, dijo uno de los alumnos. Es cierto. Entonces el suelo comenzó a vibrar bajo nosotros. Un estruendo bajo y siniestro. No era un terremoto. El estruendo aumentó, levantando polvo de las tejas del techo. Un leve estallido llegó a mis oídos, algo astillándose bajo inmensa presión, y, antes de que pudiera localizar su origen, sucedió. Justo allí frente a nosotros, enfrente de todos nosotros, el suelo se abrió. No fue un chirrido sutil o arrastre lento, fue violento y abrupto. En un segundo, había linóleo sólido bajo nuestros pies, y en el siguiente, una fisura irregular y abierta bien en el centro del aula. Los escritorios más cercanos cayeron hacia adelante antes de caer ruidosamente en el vacío debajo. Retrocedí, observando incrédulo algo enorme y pálido emerger de aquel abismo oscuro, algo que claramente se parecía a una mano. No solo una mano gigante. Su carne era extrañamente lisa y aterradoramente humana, a pesar del tamaño colosal, venas corriendo levemente bajo la piel translúcida, nudillos de los dedos doblándose con un crujido audible mientras flexionaba los dedos. Por un momento surrealista, ninguno de nosotros se movió. Y luego el caos se instaló. La mano se movió rápidamente y agarró al grupo de niños más cercano. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser levantados en el aire como muñecos y arrastrados hacia el abismo debajo. Sus gritos resonaron brevemente antes de ser tragados por lo que sea que estuviera debajo de nosotros. Corrí hacia ellos, o al menos intenté, pero mis piernas parecían desconectadas de la realidad. Otro golpe de la mano monstruosa arrastró a un segundo grupo de alumnos, llevándolos a la oscuridad sin vacilación ni piedad. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, mientras escritorio tras escritorio caía rumbo a la nada. Y tan repentinamente como comenzó, se detuvo. La mano retrocedió hacia el abismo, el suelo se cerró con un estallido, y todo terminó. Me quedé allí, mirando el suelo debajo de mí, boquiabierto. Ese día tenía que ser un sueño. Dejé mi mochila donde estaba y corrí. Corrí por el pasillo, chocando rápidamente con Mortimer. Las niños desaparecieron, balbuceé. ¿Es así?, respondió él con calma. Sí. El suelo se abrió y algo los agarró. Tienes que hacer algo al respecto. Mortimer se volvió más serio entonces. ¿El señor Lyle explicó la primera regla? ¿El qué? Quiero decir, siempre protege a los niños, interrumpió él. No sé qué viste, Jack, pero este tipo de cosas pasan con frecuencia en lugares como este. Depende de ti salvarlos, si quieres mantener tu puesto aquí. ¿De qué diablos hablas? ¿Cómo diablos voy a salvarlos? No tengo idea de lo que está pasando aquí. Hasta ahora, pensé que estaba soñando. Esto no es un sueño, Jack. Estos niños son tu responsabilidad, y considerando cómo fueron llevados a la hora del almuerzo, quien los llevó probablemente tiene mucha hambre, dijo, comenzando a alejarse. Mientras caminaba por el pasillo, dijo una última cosa por encima del hombro, regla número 2. Si tus alumnos son llevados por una entidad en tu primer día, puedes pedir la ayuda de otro profesor para rescatarlos. ¿Te gustaría ayuda? Desafortunadamente, estoy ocupado, pero puedes elegir entre la ayuda del señor Lyle, de Iris o de Fred. Miré hacia él. Bueno, si esas son mis elecciones, obviamente no voy con. Ah, Fred, interrumpió Mortimer antes de que pudiera terminar, mirando a Fred, que aparentemente surgió de la nada, con los brazos extendidos en mi dirección mientras soltaba un gemido lento. Momento perfecto. Fred, ayuda a nuestro nuevo profesor a rescatar a los niños. Fred me miró con lo que solo puedo describir como una sonrisa de zombi, babeó un poco y comenzó a arrastrarse hacia mí. Antes de que pudiera protestar, Mortimer puso su mano en mi hombro y dijo, fue el destino. Fred seguramente ayudará. Pero no dejes que te muerda. Y entonces, antes de que me diera cuenta de lo que pasó, Mortimer se fue, y solo quedamos yo y Fred.